Buenos días y que el Señor les bendiga en este día. Bueno, seguimos con Génesis capítulo 30, versículo 25 al 43, en la versión NTV, y dice: poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: por favor, líbrame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas, a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti, y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuera, yo te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad, tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague?, volvió a preguntar Labán. No me des nada. Haz una sola cosa, y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. De acuerdo, respondió Labán, será tal como has dicho. En ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, y muchos camellos y burros. Palabra de Dios. Amén y amén. El título de hoy es Bendición divina al escogido. En los versículos anteriores vemos que Jacob había sido muy bendecido, con una familia numerosa, y además de Lea y Raquel, Jacob tiene hijos con las siervas, Bilba y Silpa, a pedidos de Lea y Raquel, que más adelante sus hijos llegarían a ser las 12 tribus de Israel en el futuro. En el devocional de hoy, Jacob cumple 14 años trabajando para su tío Labán, por sus 2 hijas, Lea y Raquel. Después, cuando Raquel da a luz a José, Jacob ya piensa que es hora de regresar a su casa, a su tierra natal. Así que le pide a Labán que deje ir a él y a toda su familia, ya que Jacob había servido fielmente durante 14 años por sus 2 hijas. Obviamente, Labán no estaba de acuerdo que Jacob se vaya porque sabía que Jacob no solo trabajaba bien, sino que también se dio cuenta de que Dios lo había bendecido por causa de Jacob. Entonces lo que quiere hacer Labán es detener un poquito la partida de Jacob.
Si se acuerdan en la historia de Rebeca, cuando Eliezer llega para solicitar la mano de Rebeca para Isaac, Labán, que es el hermano de Rebeca, le dice, no, quédense 10 días más. Y Eliezer dice, por favor, no me detengas, yo necesito ya volver junto con Rebeca a donde está mi amo. Parece que Labán tiene esta maldad, ¿no?, de querer retrasar el plan de Dios. Y es muy peligroso cuando retrasamos el plan de Dios, cuando tú no te involucras en las cosas de Dios, en las cosas espirituales a tiempo, porque es muy probable que vas a perder la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Sería bueno que puedas meditar y detectar cuáles son las propuestas que quieren retrasar el plan de Dios para tu vida. Labán está siendo un engañador proponiendo cosas para distraernos de las cosas materiales que no son importantes. Por eso le dijo a Jacob, bueno, dime cuánto te debo, sea lo que fuera, yo te lo pagaré. Y Jacob le responde, versículo 29, tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y como tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. Cuando yo había llegado tú no tenías lo que ahora tienes. Es decir, Jacob le estaba diciendo a su tío, tú eras pobre cuando yo llegué. Dios te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Yo también necesito tener algo para mantener mi propia familia. Y Labán, en este intento desesperado, le vuelve a preguntar a Jacob, bueno, ¿qué salario quieres que te pague? No me des nada, le dice Jacob. Ya Jacob conocía muy bien la trampa de su tío Labán. Pero de tanta insistencia, Jacob le dice, bueno, haz solamente una cosa. Yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos por un tiempo más. Solo déjame revisar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas de modo de salario. En el futuro, cuando revise los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Y si por ahí encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, bueno, sabrás que te lo he robado. De acuerdo, le responde a Labán, será tal como has dicho. O sea, a Labán le reconvenía. Jacob, en su integridad, no va a engañar a Labán. Jacob sabe que las ovejas usualmente son blancas o negras, y las cabras usualmente son de color marrón. Es decir, era muy difícil que Jacob pudiera tener mucho ganado con estas condiciones que él mismo había puesto, y Labán no quiso desaprovechar porque tenía toda la ventaja. Pero este Labán era terrible. Mire lo que hace en el versículo 35. Ese mismo día, Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. Los puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Este Labán no quería perder absolutamente nada, otra vez haciendo trampa. Pero vean lo que hace Jacob. Versículo 37. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban. Y cuando se apareaban, frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas y manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en el bebedero frente a ellas, entonces se apareaban frente a las ramas. Pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob.
Como resultado, Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, y muchos camellos y burros. ¡Wow! Bueno, aquí vemos la astucia de Jacob con algún tipo de superstición. Recordemos que en esos tiempos había muchas supersticiones, como cuando Raquel le pide a su hermana Lea las mandrágoras, que creían que eso ayudaría para la esterilidad de las mujeres. Pero aún así, sabemos que fue Dios quien se acordó de Raquel y le dio un hijo, y no fueron las mandrágoras. Bueno, de la misma manera, el experimento que hizo Jacob no tiene ningún fundamento científico. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que no hay nada de malo en hacer tu mejor esfuerzo para obtener prosperidad. Y eso es lo que estaba haciendo Jacob. Por el engaño constante de Labán, Jacob está haciendo lo mejor que a él le parece en su trabajo para ser prosperado por Dios. ¿Qué podemos aprender a través de este devocional? Aunque su tío Labán intentó engañar una y otra vez a Jacob para salirse con la suya, Dios no lo permitió. Al contrario, Dios hizo que Jacob se hiciera más rico todavía. Incluso su tío Labán fue bendecido por causa de Jacob. ¿Estás pasando por alguna injusticia? ¿Se están aprovechando de ti? Si confías en el Señor y si estás convencido que por tu causa otros están siendo bendecidos, sin importar cuántas veces traten de aprovecharse de ti, el Señor tiene poder para suplir tus necesidades y hacerte prosperar aún cuando los demás te traten injustamente. Recuerda, Jacob no quiso nada de su tío Labán. Es más, cuando insistió en darle su salario, Jacob se quedó con lo poco para que Labán se quedara con más. ¿Por qué? Porque Jacob sabía muy bien quién era su proveedor, quién era la fuente de toda bendición. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Te damos gracias, mi Señor, por esta palabra que cada mañana nos bendice, nos edifica, nos das consejo para aprender a vivir conforme a tu voluntad. Y es verdad que a veces pasamos por injusticias, a veces la gente se aprovecha de nosotros, pero a través de tu palabra hemos visto la vida de Jacob, cómo a pesar de que su tío Labán lo venía engañando una y otra vez, fue prosperado y bendecido de gran manera. Y no fueron sus estrategias, no fue por su astucia, sino porque tú estabas con él. Por eso queremos comenzar el día meditando y pensando y creyendo de que tú estás con nosotros, que tú tienes el poder para suplir nuestras necesidades y hacernos prosperar aún cuando los demás nos traten injustamente. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Bendice y prospera a cada uno de los oyentes de este devocional. Te damos gracias, en el nombre de Jesús, oramos amén y amén.